Este problema de septiembre de 2010 de la Comunidad de Castilla y León dice así: de 1.500 individuos enfermos, 90 padecen hepatitis, 135 anemia y el resto otras enfermedades. Todas esas enfermedades no se presentan juntas en ninguno de ellos. Se sabe que la ictericia se presenta en el 76% de los enfermos de hepatitis, en un 27% de los de anemia y en un 20% del resto. Nos encontramos con uno de los individuos por la calle y nos pregunta: A determina la probabilidad de que presente ictericia. Bueno, como la ictericia puede presentarse por diversos caminos, esto evidentemente es un problema de aplicación del teorema de probabilidad total. Y ahora el apartado B dice: si hablamos con un individuo y nos dice que tiene ictericia, nos están dando una certeza, una verosimilitud, teorema de Bayes. ¿Qué enfermedad es más probable que padezca, hepatitis o anemia? Vamos a por él. Vamos a hacer primero un diagrama en el que esquematicemos los datos que nos dan. Bueno, nos están diciendo que hay 90 personas que tienen hepatitis. Vamos a llamar H al suceso tener hepatitis. Voy a resumir H, hepatitis. Nos dicen A, tener anemia, y el suceso otros, pues lo voy a llamar suceso O, tener otras enfermedades. Y además, como nos hablan de la ictericia combinada con las otras tres, pues eso lo vamos a llamar el suceso I, de ictericia. Bien, lo que nos dice el problema es que de 1.500 individuos, 90 padecen hepatitis. Bueno, por lo tanto, la probabilidad de padecer hepatitis es de 90 entre 1.500. Bueno, 90 entre 1.500 da 0,06, es decir, el 6% de probabilidad de tener hepatitis. Nos dice que 135 tienen anemia, por lo tanto la probabilidad de tener anemia es de 135 entre 1.500 y eso da 0,09, el 9%. Y la probabilidad de tener otras enfermedades pues será el resto, lo que falta para llegar a 1.500, teniendo 135 y 90, son 1.275 personas, de un total de 1.500, eso nos da un 0,85, que es el 85% restante. Bueno, entonces vamos a esquematizar aquí un pequeño porcentaje, el 6%, padece hepatitis. Un 9%, bueno, un poquito más, padece anemia. Un 9% padece anemia. Y todos los demás padecen otras enfermedades. Bueno, dentro de los que padecen hepatitis nos dicen que el 76% padece ictericia, o sea que son las 3/4 partes y un pelín más padecen hepatitis e ictericia. Dentro de los de anemia nos dice que son el 27%, o sea, un poco más de la 1/4 parte de estos padecen ictericia. Mientras que del grueso de los que tienen otras enfermedades, el 20% padece ictericia, o sea, la 1/5 parte de ellos padecen ictericia. Bueno, vamos ahora a responder ya, una vez que tenemos clara toda nuestra información, vamos a responder al apartado A y al apartado B. El apartado A dice la probabilidad de tener ictericia, o sea, toda esta zona rayada, ¿qué porcentaje de nuestro espacio muestral representa? Bueno, para eso vamos a hacer, como de costumbre, un diagrama de árbol y elegido una persona al azar puede tener hepatitis, puede tener ictericia o puede tener otra enfermedad. La probabilidad de tener hepatitis hemos dicho que era del 0,06, la de tener ictericia del 0,09 y la de tener otra enfermedad del 0,85.
85. Y si tienes hepatitis, uy, aquí perdón, dije ictericia cuando tenía que haber dicho anemia. La ictericia viene después. Si tienes hepatitis puedes tener ictericia o no tenerla. Si tienes anemia puedes tener ictericia o no. Y lo mismo si padeces otra enfermedad. Bueno, las probabilidades de padecer hepatitis e ictericia hemos dicho que eran del 76%, 0,76. Por lo tanto, este de aquí será 0,24, lo que falta hasta el 100%. Si tienes anemia, la probabilidad de tener ictericia era del 0,27, 0,27. Por lo tanto, de no tener ictericia, el 0,73. Y si tienes otra enfermedad, era del 20% tener ictericia, por lo tanto 0,2, y no tenerla 0,8. Lo que nos piden es la probabilidad de que se presente ictericia. Y la ictericia la podemos tener por este camino, por este camino o por este camino. Así que por el teorema de probabilidad total, la probabilidad de padecer ictericia, vamos a nombrar a nuestros sucesos, será la probabilidad de tener hepatitis, que son esos 0,6, por la probabilidad de tener ictericia condicionada a tener hepatitis, o sea, tener ictericia por este camino, más la probabilidad de tener anemia por la probabilidad de tener ictericia si tienes anemia, más la probabilidad de tener otra enfermedad por la probabilidad de tener ictericia si padeces otra enfermedad. Bueno, esta es la traducción a sucesos de esas tres ramas, de esos tres caminos. Sustituyendo, nos queda 0,06 por 0,76, la primera rama, más 0,09 por 0,27, la segunda rama, más 0,85 por 0,2, la tercera y última rama. Y eso nos da un resultado de 0,2399. Bueno, cuando tenemos el 99 se suele aproximar, en este caso, aproximadamente un 24% de probabilidades de padecer ictericia. Bueno, vamos a por el apartado B. Voy a mover un poquitito la hoja hacia arriba para ganar espacio. El apartado B lo que nos preguntaba era que si nos encontrábamos, voy a volver a verla para volver a leerla. Dice, hablamos con el individuo y nos dice que tiene ictericia. O sea, en el apartado B tenemos la certeza o verosimilitud de que I ha sucedido. ¿Qué enfermedad es más probable que padezca? ¿Hepatitis o anemia? Bueno, si tenemos la certeza de I, vamos a calcular, para poder comparar, la probabilidad de tener hepatitis sabiendo que tiene ictericia y la probabilidad de tener anemia sabiendo que tiene ictericia. Probabilidades a posteriori, puesto que I, en nuestro caso, es una certeza. Las calcularemos por separado, las compararemos y veremos a ver cuál de las dos probabilidades es mayor. Bueno, la probabilidad de tener hepatitis si se tiene ictericia será, por la definición de probabilidad condicionada, la probabilidad de la intersección de ambos sucesos entre la probabilidad de tener ictericia. La probabilidad de tener ictericia ya la hemos calculado en el apartado A, es de 0,2399. La probabilidad de tener hepatitis e ictericia es este camino de aquí, hepatitis e ictericia, 0,06 por 0,76, y ese resultado nos da 0,19, el 19% de probabilidades. Bueno, esa era la probabilidad de tener hepatitis si se tiene ictericia. Vamos a calcular ahora la probabilidad de tener anemia si tiene ictericia para ver cuál de las dos es más probable. En este caso será la probabilidad de la intersección de A e I dividido entre la probabilidad
de I. De nuevo, la probabilidad de la ictericia es la del apartado A, y la probabilidad de A e I, en este caso, es este camino. Probabilidad de A, probabilidad de I, ese camino. Así que nos queda 0,09 por 0,27. Y ese resultado da 0,1013, es decir, el 10,13%. Bueno, y a la vista de estos dos resultados, está claro, respondiendo a la pregunta, que es más probable tener hepatitis sabiendo que se tiene ictericia que tener anemia si se tiene ictericia.